Fenómeno. Grabando. Gracias. Bueno, retomo, a ver, todo esto ustedes lo tienen en el PowerPoint que les dejé subido, en el PDF, y además está planteado, bueno, en muchos de los ejemplos algunos de los que escuchamos, otros nuevos que les puse en el campus, no sé si tuvieron la oportunidad de meterse, pero si no lo hicieron, les sugiero que lo hagan. Y eh, como acá tenemos una mixtura de gente que hace rato que está haciendo radio, gente que hace no tanto pero que viene haciendo y gente que quiere empezar, esto, el lenguaje sonoro o el viejo lenguaje radiofónico es, digamos, el ABC, o sea, es lo que los que saben algo es en general lo que saben. Entonces, por eso lo fui dejando y lo traté un poco de costado. Pero no quería dejar de mencionarlo, ¿no? Por un lado, habíamos dicho la semana pasada, y reitero que están en todos los materiales que tienen subidos, tienen los 4 elementos del lenguaje sonoro. La voz, que como dijimos la semana pasada, incluye, pero va mucho más allá de la palabra, la música, los efectos sonoros, el silencio, y también a veces la imagen, en esta etapa convergente, la imagen, pero en función complementaria, ¿no? Ahora sí, no está en pie de igualdad con los otros 4 elementos del lenguaje sonoro que sí están en pie de igualdad, la voz, la música, los efectos sonoros y el silencio. Más la imagen, no, la imagen complementa, porque si es radio se tiene que entender escuchando. Si para entender o para entender lo mismo que el que puede ver, tengo que mirar, si no, no entiendo lo mismo, bueno, ahí estoy ante un contenido que no es radiofónico, será audiovisual en todo caso, porque el sentido se distribuye entre el sonido y lo visual, como en cualquier producción audiovisual. Para que sea radio con imagen, lo que vemos tiene que simplemente sumar un plus, y además teniendo en cuenta que tanto la radio como los podcasts son escuchados, porque en los podcasts también hay un debate actual de si los podcasts con imagen o sin imagen, y ahí tenemos una clave que está en la forma de consumo. Y la semana pasada habíamos dicho, y Abrojos lo rescató en una imagen que anda dando vueltas ahí por las redes, que si bien muchos pensábamos que el podcast iba a escucharse casi, eh, no sé, como una ceremonia y dedicado solamente a la escucha, la verdad es que los relevamientos de cómo se consumen los podcasts dicen que se escuchan en situaciones muy parecidas a la de la radio, es decir, haciendo cosas. Por ahí hay momentos del día donde se le puede dedicar un pelín más de atención que a la radio, pero la atención claramente está repartida entre lo que se está escuchando y lo que se está haciendo. Y bueno, entonces ahí tienen justamente el impedimento para poder estar viendo todo el tiempo la pantalla, sea un podcast con imagen o una radio con imagen. Si yo estoy haciendo cosas, muy pocas tareas me permiten usar el sentido de la vista y seguir haciéndolas. O sea, no puedo manejar mirando la pantalla, no puedo, puedo, pero choco inmediatamente. No, digamos, no puedo estudiar, no puedo trabajar, no puedo hacer un montón de cosas. Entonces, en la cuestión de que nos escuchan haciendo cosas, se juegan un montón de definiciones de lo que nosotros hacemos. Y eso implica que quien mira la radio visual, la mira por un lapso muy corto de tiempo, como aquella persona que está, no sé, escuchando el partido, pero mientras está haciendo algo, se está preparando el bermucito del fin de semana, y de pronto el tono del relator empieza a cambiar de ritmo, le empieza a meter un poco más, y ese estímulo que larga el relator, esa llamada de atención a través del cambio del ritmo y la intención en su voz, le llama la atención a la audiencia, y la audiencia muchas veces literalmente se paraliza en lo que está haciendo y gira su cabeza, piénsense si alguna vez nos les pasó o no vieron a alguien, y mira a la radio como si hubiera algo para ver. O están, y eso estaba en el video que vimos sobre Metro On Demand, hace 2 encuentros, que una de las cosas que le reprocha Cassiari, que es el protagonista de ese video, a los demás es, che, muchas veces me tengo que bajar del auto y ustedes no me dejan porque hacen cosas tan interesantes y no me puedo bajar y tengo que ir a trabajar. Una cosa así. Bueno, también, justamente pasa eso. Estaciono el auto y me puedo quedar 1 o 2 minutos y suspendí mi vida un lapso muy breve de tiempo. Después tengo que seguir con mi vida. De ahí que la imagen, o el consumo de la imagen en radio sea durante breves lapsos de tiempo. Nuestro radiovidente, nuestro oyente se convierte en radiovidente durante un lapso muy breve de tiempo y después vuelve a su posición de oyente. Sobre la voz, retomando,
tienen el video que les dejé con un montón de recomendaciones para el uso de la voz para contar cosas en la radio y para hablar también. Entonces ahí ya lo tienen resuelto con ese video que súper recomiendo que lo vean porque los va a orientar y a dar apoyo para un montón de cosas. Con respecto a la música, digamos, básicamente lo que quiero destacar es que la música en la radio la podemos usar para un montón de cosas distintas, para significar varias cosas. Más allá del tema musical que podemos poner en nuestro programa y que tiene más que ver con, bueno, si es un magazine lo que estamos haciendo, el tema musical lo entendemos, lo podemos contemplar, no jodas de nuevo con los subtítulos ocultos, va de retro, Satanás. Decía, el tema musical lo podemos contemplar como una sección más de nuestro programa, digamos, va en la grilla, lo elijamos nosotros o lo elija la radio, el musicalizador, la musicalizadora, es un contenido más de nuestro programa y va en la grilla. Y tiene un uso estratégico ese tema musical, que no solamente es bello de escuchar, sino que venimos de una sección donde se requirió atención por parte de la audiencia, se vienen hablando de cosas y necesitamos un tema musical para que esa cabeza de oyente descanse, se recupere, pueda hacer sus cosas y después nos pueda seguir escuchando con su atención renovada. Pero además, la música puede tener un montón de otras funciones que están acá detalladas. Disculpen que no lo agrandé esto, ahora mismo no me di cuenta. No, acá. Y acá, ahí está. Y no, al revés tiene que ser para ustedes. Espérense. Y ahí como hago así, y compartir, y acá. Ahí estamos. Bien. Entonces decía, la música la pueden usar para un montón de cosas, para crear climas, para poner un tema musical y que la gente automáticamente se traslade a un lugar. El ejemplo que doy siempre, después les voy a subir algunos, si yo pongo el tema de Rocky, tan tan tararán 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 tan tararán tararán tararán. Bueno, ese tema, si estamos en la sección de deportes, ¿a dónde nos traslada? Cualquiera que pueda decirlo. Estamos en la sección de deportes, yo no digo nada, y metemos el tema de Rocky. Tan tan tararán 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 tan, tararán. ¿De qué vamos a hablar? Abrite el micrófono, Noblex. ¿Y de deporte? Más De preciso. boxeo. Exactamente, ¿Boxeo? Zulma, muy bien, 10 felicitado. Claro, estoy en la sección de deportes, meto el tema de Rocky. Ahora, Claro. Cero, si cero deporte para mí. ese mismo tema, no, pero no tenés que saber de deporte, tenés que identificar el tema de Rocky, que está como muy instalado, Sí, sí. Claro. podés no reconocerlo, Maca, digamos, no es universal, pero la mayor parte de la gente suponemos que lo va a escuchar, lo va a reconocer, y si está en la sección de deportes, porque venimos hablando de cualquier deporte, escucha eso y se va a imaginar que vamos a hablar de boxeo. Ahora, ese mismo tema, el de Rocky, lo meto en la sección de cine. ¿De qué voy a hablar? Rocky Balboa, no sé, de Sylvester Stallone. Claro, voy a hablar o de Stallone, muy bien, o voy a hablar de una nueva película de Rocky, muy bien. Exacto. Perfecto, Rambo. excelente. Y ahora la tercera pregunta. El mismo tema, ¿eh? Del de Rocky. Tan, tan, tararán, 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 tan, tan. Yo escucho esto y me dan ganas de salir a correr a las escalinatas. Después me acuerdo que me quedo sin aire y se me van las ganas. Ahora, ponemos ese tema en la sección de noticias, de política. Meto ese tema. ¿De qué vamos a hablar? De algún altercado, de algún disgusto, entredicho, no sé. Es lo que se me viene a mente. ¿Cualquiera entre dos vecinos? No, entre políticos. Si estamos por hablar de política. Exactamente, exactamente. La pelea política de la semana, ponele o del día. Muy bien. Fíjense, como un mismo tema, usado en tres contextos diferentes de un mismo programa, quiere decir Con el distintas mismo cosas. Ahora, en los tres casos, nos trasladó temáticamente a un lugar. En el caso de la columna de deportes, el primer ejemplo que di, nos traslada al ring de box directamente. Y si estamos en un radioteatro y metemos ese tema, nos va justamente a movilizar al ring, a un gimnasio. Bueno, emociones, climas, temas que identifican a personajes, temas musicales que yo los pongo y automáticamente nos hacen pensar en un personaje.
Tengo el tema acá, pero no es el centro de hoy. Se los hago, perdón, no canto bien. Yo les pongo tan, 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 tarán, tan, tarán, tan, 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 tarán, tan, tarán. ¿Qué personaje va a entrar inmediatamente a Darth escena? Vader. Sí, señor Marcos. ¿Ibas a decir eso, Claudio, o qué cosa? ¿Un duelo? No, Darth Vader es el personaje, Ah. es el tema musical, el leitmotiv, que caracteriza cada vez que aparece Darth Vader de las Guerras de las Galaxias en pantalla, aparece ese tema maloso, porque él es maloso. Bueno. Debo ser la única en el mundo que no le gusta esa película. No, no sos la única. No sos la única. Y acá esto nos deja en la siguiente reflexión. Hay cosas que podemos considerar universales, pero en realidad nada lo es. Entonces, ojo, y pensemos siempre en cómo es nuestra audiencia, quién es nuestra audiencia, como para apelar a estos recursos. Porque por ahí, por edad, o por, qué sé yo, por perfil, o por donde se vive, o por lo que sea, hay cosas que no se conocen, que por ahí, qué sé yo, acá las recontra en la ciudad, las recontra reconocemos, pero nos alejamos un poco y no son tan universalmente identificables. Entonces, todo, absolutamente todo, no estoy diciendo ninguna novedad, estas cosas también, siempre pensadas en función de la audiencia. Efectos sonoros pasa lo mismo. Yo puedo usar un efecto sonoro para trasladarnos a un lugar. Pongo efecto sonoro de selva, sentimos que estamos en la selva. Ahora, pongo un efecto sonoro de alguien que golpea la puerta, eso ya no nos traslada a un lugar, sino que indica que alguien está golpeando la puerta. Nadie lo dijo, escuchamos que efectivamente alguien golpea la puerta. Climas podemos crear con los efectos sonoros y obviamente también, obviamente no, porque esto es un poquito más difícil, después les voy a subir al campus un ejemplo, donde un efecto sonoro no significa digamos, cómo suena. El ejemplo que les voy a subir concretamente va a incluir truenos y va a incluir un latido de corazón que se va a escuchar cada vez más. Y les garantizo que cuando lo escuchen no van a entender ni que está lloviendo, ni que están ocultando a alguien con el estetoscopio. Esos dos efectos van a querer decir, metafóricamente hablando, algo muy distinto. Y si funciona bien, al escucharlo lo van a entender. Finalmente, el silencio. El silencio, ese gran aliado, recontra gran aliado, porque, seamos sinceros, la verdad es que tenemos una relación un poco complicada con el silencio. Acá en Buenos Aires tenemos una expresión que se llama charla de ascensor. Y que es básicamente cuando dos vecinos nos encontramos, nos llevamos re bien, no pasa nada, o no nos llevamos bien, pero llegamos cansados, ya está. Nos subimos al ascensor, nos dijimos hola, ya está, y no nos bancamos el silencio. Esos 3 minutos, perdón, 3 pisos que compartimos, no. Che, qué loco el clima, ¿no? Típica charla de ascensor. No queremos hablar del clima, pero no nos bancamos el silencio. En radio tenemos que recontrabancar el silencio. El silencio ayuda a generar climas, ayuda a marcar el ritmo, permite que alguien reflexione sobre lo que acabo de decir y puedo continuar. También permite darle énfasis a algo, como acabo de hacer. Entonces, el silencio se usa tan estratégicamente como todo lo demás. Y es muy, muy útil. Por ejemplo, en una situación de entrevista, les voy a dar un ejemplo súper estereotipado. Entrevista a un jugador de fútbol. La expresión, no sé si la conocen, responde de cassette. Es muy de los 90 esto. Responde de cassette es, me contesta lo que se supone que me tiene que contestar. Che, bueno, ¿cómo están en el equipo? ¿Hay algunas internas? ¿Se sabe? No, en el equipo estamos muy unidos, después de las derrotas, estamos trabajando en conjunto para no sé qué, todavía matemáticamente llega. Me responde lo que hay que contestar, digamos. Se lo sabe de memoria. Todos más o menos contestan lo mismo. Ahora, si yo ahí, que ya me contestó de cassette, le clavo un silencio, sobre todo si lo tengo cara a cara, si lo estoy entrevistando presencialmente. Por teléfono se puede hacer, es un poquito más riesgoso. Entonces me contesta eso.
Y yo, que estoy mirando a esa persona, le digo, ajá. Salvo que esté entrenado, que mucha gente está entrenada o ya sabe de estas cosas, en la mayor parte de los casos lo que va a suceder es que mi ajá y silencio a continuación va a incomodar a esa persona que está siendo entrevistada y se va a sentir en la obligación de llenar ese silencio con algo. Y lo más probable es que una vez quemado ese guión que se aprendió de memoria con lo que supuestamente tiene que contestar, lo más probable es que aflore algo de esa verdad que está tratando de callar. Porque está en el fragor de la entrevista, digamos, no tiene tiempo de guionar otra respuesta. Puede ser rápido, puede estar entrenado, puede zafar, hay gente que zafa muy bien, pero lo más probable es que llene ese silencio con eso que estaba tratando de callar, que es lo que nosotros tratábamos de acceder. Bueno, entonces el silencio es un recontra megaliado. Bien, hasta acá, con este repaso no, con este contacto express con el lenguaje sonoro. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Bien. Yo la semana pasada les había invitado a que hagan una pequeña actividad para hoy. ¿Alguien hizo algo? Cri, 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 cri. ¿Naides? Perdón, me había ido. ¿Qué preguntó? Si alguien hizo algo de la actividad que había sugerido la semana pasada. Sí, yo hice. No, la verdad que yo no he estado. ¿Quién dijo yo hice? Yo. Yo. Yo el Chapulín Colorado. ¿Quién dijo yo? Claudia. Claudia, ahí está. Alguien soy más yo. capaz que hizo. Avante, Claudia, No, cuéntenos. no. ¿Qué habías pensado? ¿Alguien más no hizo algo? Porque si no, siempre hablo yo. Hable. Bueno, yo lo que hice, primero fue descargar una aplicación de efectos y sonidos. Ajá. No sé si era trampa eso. Para nada, todo recurso técnico que nos ayude a trabajar, bienvenido. Bueno, y de ahí, bueno, hice como si estuviera promocionando un lugar de vacaciones. Ajá. Más o menos busqué los sonidos de lo que yo quería hablar y bueno, lo fui armando así. ¿Y lo tenés grabado? Acá tengo, claro, lo grabé en un audio y le pasé el teléfono de mi asistente que me acaba de dejar el celular acá Ajá. para que puedan escuchar ustedes. Perdón por la improvisación. Manu, ¿tenemos la posibilidad de que ella lo pase por WhatsApp? Así vos me lo reenvías y lo reproduzco mejor desde acá. Sí, que lo pase. Mandáselo A ver, a... yo quiero hacer una consulta. Banca un minutito, espera. Dale, Claudia, dale. porfa, pasáselo a Manu o al grupo, si es que podés mandar al grupo, dale. Al grupo, Y, algún toque dale. entonces. Gracias. Sí. ¿Quién quería hablar? Espérenme. Ahí está. ¿Quién quería hablar? A ver, ¿Noblex eras vos? ¿Quién quería hacer una pregunta? a ver ahí si me escuchan. Sí, señor. Sí, se te escucha. Ahora no. Tenés el micro. Ahora sí, Dale, ahí está. dale. Bien. No, yo quería consultar si existe, aparte de las aplicaciones estas que vienen para descargar a los celulares para hacer ese tipo de grabaciones, si existe algún programa para computadora para hacer ese tipo de edición, digamos, un programa de edición y cómo se llamaría el programa, porque la verdad que me interesa conocer un poco del tema ese. Bien. Sí, hay un montón de programas de edición. Hay algunos incluso para celulares. Hay mucha gente que produce desde sus celulares. Convengamos, esto lo vamos a ver en el siguiente, no en el siguiente encuentro, en el siguiente encuentro que compartamos entre nosotros. No recuerdo ahora el número. Pero ahí vamos a ver, por ejemplo, algunos programas de edición. Los celulares hoy en día, de mediana gama para arriba, tienen generalmente buenos micrófonos. Entonces, está bueno para producir cosas, para grabar una entrevista, para, qué sé yo, que te manden testimonios por WhatsApp. Y por una cosa o por otra, vos después necesitas editar parte de eso. Hay algunas aplicaciones para celular. Yo, la verdad, uso poco y nada de eso porque edito con la computadora. Y sí, para la computadora vamos a ver que hay dos familias, digamos, de programas.
los que se llaman editores lineales. Históricamente son los primeros, digamos, que aparecieron, y son como ideales para editar, por ejemplo, testimonios, entrevistas, digamos, cosas que no requieran combinar demasiados sonidos. Y después para editar cosas más complejas, como lo que Claudia nos decía recién, o de ahí para arriba, están los editores multipista o multitrack, que permiten combinar sonidos en pantalla muy fácilmente. Esto lo vamos a ver dentro de algunos encuentros. Si querés ir espiando por tu lado, programas gratuitos para editar, tenés el clásico de los clásicos, es el Audacity. La verdad no es de mis preferidos. Es bueno, labura bien, pero tiene como una estética, no por lo estético, sino por el manejo, no me resulta del todo amigable, a mí por lo menos. Y hay otro que no es exactamente gratuito, pero que cuando pasás el periodo de prueba te dicen, che, quizás deberías pagar, ¿no? Y vos le decís, no, bueno, dale, no hay drama, fíjate. Y te dejan seguir usándolo. Ese se llama Reaper. Ese es también multipista y me parece que es mucho más amigable que el Audacity. Cualquiera de los dos te los podés bajar de onda de internet. Bien. A ver si tengo... Perfecto, perfecto. Bueno, Manu todavía no me llegó, aviso por las dudas. Ahí cuando llegue lo disparamos. ¿Alguien más que haya hecho los deberes? ¿O alguien más que tenga alguna pregunta? Yo hice una grabación, pero muy rápido, ahora sí, como para probar y poder charlar, digamos. Ajá. ¿La tenés en la compu como para reproducirla bien o querés pasarla por WhatsApp? La tengo, puedo, la verdad que nunca reproducí esto, no sé, lo tengo en la compu. La Bueno, puedo pasar. ¿Ah? dale clic, a ver qué pasa. Ajá. Reproducilo. Si no lo escuchamos, paramos y ya está. A ver. Papá, ¿vamos al teatro? Bueno, dale, vamos. Papá, ¿sabés dónde venden las entradas para el teatro? Ah, bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Me vendés una entrada para el teatro, por favor? Gracias. Bueno, Ahí está. Bien, Sí. lo escuchamos a través de tu micrófono, por eso no se escuchó, pero se escuchó bastante bien. Parecía de buena calidad. Los efectos que le metiste, que son los pasos y alguno más que no llegué a escuchar. Las voces de la gente hablando. Ah, ese no lo llegué a Hay percibir. un murmullo. Ese no lo percibí. Como lo tenés en la compu, fíjate si me lo podés tirar por el chat de acá de Zoom, que por ahí es más rápido que toda la voltereta del WhatsApp. A ver, voy a intentar. Dale, gracias. Bueno, bien, ¿alguien más? Muy bien, Pablo. Perdón, Diego. Sí. Claudia, no sé si le mandaste a alguien el audio, porque no existe este grupo, digamos. Hay una lista con la cual yo les mando las convocatorias. Y ahí, Claudia, tenés mi teléfono. Yo te mandé recién un privado para que me lo mandes por ahí si querés. Gracias, Ahí me Evi. fijo. Gracias, Evi. Gracias, Claudia. Bueno, ¿alguien más que hay? Ah, y tenemos al joven actor, Pablo, me parece, el del teatro, ¿no? Sí, sí. Muy Es bien, que muy bien. estaba ahí metiéndose cuando quise grabar y dije, bueno, que haga, que trabaje. Bueno, yo sigo y en un rato, cuando toque, paramos, escuchamos el de Claudia y en todo caso reescuchamos el de Pablo si es que lo puedes mandar por acá. Sí, ahora ya lo tengo que encontrar, ya estoy Genial, buscando. genial. Te silencio momentáneamente y ahora sí, larguemos con el tema de hoy, que como verán después, les va a ser recontra útil, no solamente para la vida en general, sino Diego, ahí para fue lo que me mandó Claudia, muy perdón. próximamente. ¿Cómo? Ahí fue lo que me mandó Claudia. Ah, Así, genial. a Genial, tu genial. WhatsApp. Acá está. Bien. Tiki, tiki, tiki. Espero se entienda.
Muchas Sé que se gracias. puede hacer mejor, pero bueno. Ay, siempre se puede hacer mejor, no te preocupes. Lo hiciste, es un montón. Es un Ahí montón. se mandó el mío, creo. Sí, Se señor, envió. también. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, como estamos resolviendo. Muy bien. Esperen que les comparto, porque calculo que tengo que compartir sonido acá. Sí, ahí estamos. Bien. Y vamos a escuchar primero el de Claudia, si metemos algo de novedad. Ah, cierto que yo reinstalé todo. A la mañana viajás. Para por fin en el trabajo poder estar. Al mediodía haces lo que sea para poder llegar a tiempo a la escuela de los chicos. Y ahí están. Así se te pasan los minutos, las horas, los días y los meses. Pero decime y pensá, vos, ¿dónde realmente quisieras estar? Vení al paraíso, el paraíso del norte argentino. Naturaleza, cabañas, ríos y mucho más. Muy bien, pido un aplauso para Claudia, por favor. Qué laburazo que te mandaste, Claudia. Muy bien. Muy bien. Gracias, gracias. Te pregunto, de casualidad, cuando grababas, los efectos los ibas disparando, por ejemplo, desde un celular cerca del micrófono para que te los tome, ¿no? Claro, te explico. Bien. Yo bajo la aplicación que no la conocía, solamente digo debe existir porque lo tiene la gente en la radio. Y empecé hasta que le encontré la vuelta de que hay unos sonidos limitados. No es que hay un montón de sonidos ni todos los sonidos había por haber. Pero entre naturaleza, oficina y cosas fui tocando ahí y bueno, fui escuchando y armando. Y te permite poner en una pantalla principal 9 botones. O sea que puedes solamente seleccionar 9 sonidos que vos querés armar algo ya con eso. Si no, lo tenés que ir por carpeta buscando. Excelente. ¿Verdad? Bueno, yo al tener los 9 como yo quería, ya lo tenía en los botones principales y en el audio, en mi celular, lo grababa en un audio, iba hablando y mandando yo los sonidos el tiempo que yo necesitaba que salgan. Bueno, lo que Claudia hizo es el tema del encuentro de hoy. Lo que hizo fue actuar como una productora de excelencia, porque ella se enfrentó, digamos, ante un desafío para el cual no tenía ya las respuestas o los recursos. Entonces no era solamente, bueno, la creatividad, el pensar qué hacer, cómo en cuanto a los recursos, conseguirlos y grabarlo, sino que previamente tuvo que resolver, che, y bueno, esto técnicamente, ¿cómo lo resuelvo? Muy bien, muy bien. En ese encuentro que dije que vamos a tener más adelante, más vinculado a la técnica, amigable para todas y todos, no se preocupen, vamos a ver alguna de estas cosas y te voy a poder dar un elemento más de cómo terminar de profesionalizar lo que hiciste, que sería el pasito por el cual nos preguntaba el compañero. Bueno, la manera de mejorar esto que hiciste es editarlo todo con la misma calidad, o sea, que no entren los efectos por el micrófono, sino que puedas acomodarlos y que tenga toda la misma calidad sonora. Es el pasito que hay que dar, nada más. En cuanto a cómo lo pensaste, la cantidad, diversidad de efectos que buscaste, cómo los fuiste combinando con lo que decías, muy bien, un laburazo. Vamos a... Gracias. Por favor, gracias por convidar. Vamos a escuchar el de Pablo de esta otra forma, así podemos percibir algún detalle más. Papá, ¿vamos al teatro? Bueno, dale, vamos. Hola, disculpa, ¿sabés dónde venden las entradas para el teatro? Ah, bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Me vendés una entrada para el teatro, por favor? Gracias. Ahí ya sigue el murmullo nomás. Ahí sigue, ok.
Bueno, Pablo sí le pudo hacer la cuestión de la edición en la compu o en algún otro dispositivo, por eso escuchamos con la misma calidad la voz que los efectos. Así que ahí está el otro pasito que yo mencionaba. Bueno, gracias, Pablo, ahí sí valió la pena, me escuché cosas que no había percibido en la primera escucha. Muchas gracias. Bueno, vamos, ya aprovecho que estoy compartiendo ahí la pantalla, encuentro 5, 6 acá. Bien, no, pero están ahí, no, campeón. Bueno. Bien. Bueno, esto es lo que hicimos recién. Mini repasito, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo, dijo el gran filósofo, pero con razón. Venimos compartiendo distintos encuentros donde se plantea, bueno, la importancia y el rol de nuestras radios comunitarias y populares, que se inscriben y que implican un proyecto político comunicacional, que bueno, tiene objetivos, apunta a algo, a muchas cosas, que tiene sus integrantes, que tienen ciertas características, ciertos intereses, etc. Un tipo de proyecto en particular, ¿no? que involucra también a su audiencia, o así debería ser al menos, y que su ejecución, me refiero al desarrollo de ese proyecto de radio popular, tiene que ver con el ejercicio de derechos fundamentales, no solamente de quienes hacen la radio, y de sus audiencias directas, sino de la comunidad, de la sociedad en general. Diversidad de voces. De ese proyecto de radio, que tiene objetivos político-comunicacionales, se desprende entonces una programación, una forma de producirla, que está marcada en ese proyecto, ¿no? No van a producir una cosa que no tenga nada que ver con el proyecto de la radio. De ahí se desprende la programación y cómo se produce, cómo se lleva a cabo. Esa programación y su realización se inscriben, se concreta en un ecosistema de contenidos sonoros digitales. Nuestra radio no está sola, convive con otros contenidos sonoros que, lejos de ser una competencia, de tener que mirarlos con malos ojos y huirles, son complementarios para nuestra radio. Pueden potenciar nuestro proyecto y llevarlo mucho más allá de lo que podríamos solamente con la radio de antena. Y por eso, entonces, para concretar ese proyecto, plasmado en una programación, inscripto en un ecosistema que nos potencia, que puede potenciar nuestro proyecto, bueno, ¿con qué concretamos ese proyecto en un discurso? Bueno, a través de la expresividad sonora, que fue lo que vimos la semana pasada y concluimos hace un momento. Bueno, entonces, si ya sabemos en qué dirección, en qué contexto y con qué vamos a contar, veamos cómo contamos, cómo se producen nuestros contenidos sonoros. Antes de preguntarnos qué es producir, cómo producimos, les invito a hacernos una pregunta antes, y que yo creo que debemos hacerla todo el tiempo, esta pregunta, y es: ¿para qué voy a producir esos contenidos? En realidad la pregunta para mí es esta. ¿Para qué realizarlos? Para aportar algo novedoso. Entonces, lo que yo me pregunto cada vez que pienso una entrevista, que pienso un programa, una noticia, un radioteatro, ¿qué va a tener de nuevo la audiencia cuando escuche mi contenido? ¿Qué va a tener de nuevo? Porque este proyecto de Radio Popular no está aislado, está en un sistema de medios donde tratamos de hacer el mayor esfuerzo para poder incidir, pero la realidad es que la batuta de la agenda, es decir, de aquellas cosas que se hablan socialmente todos los días, no la determinamos desde nuestros medios, lo determinan pocos medios nacionales, bueno, principalmente uno y sus asociados. Entonces, claramente, y es uno de los objetivos de nuestro proyecto político comunicacional, eso de nuevo que podemos aportar puede estar en los temas de los que vamos a hablar en nuestra radio. Ahí puede estar lo novedoso. Bueno,
todos los medios más o menos están hablando de esto. Yo te voy a hablar de esto otro, que consideramos que es tanto o más importante que todo lo demás. Ahora bien, a veces escapar a la agenda de los demás es difícil, o no podés escaparte del todo. Entonces, ok, todos los medios están hablando de esto. ¿Qué voy a aportar de nuevo? Si voy a hablar de lo mismo, voy a repetir la misma. Bueno, por ahí el enfoque puede ser novedoso. Bueno, nuestro proyecto político-comunicacional ya incorpora, en su esencia está la cuestión de tener un enfoque que lo diferencie de los principales medios privados con fines de lucro de la Argentina. Esperen que se me desarma el anteojo. Ya eso nos plantea que nuestra mirada puede y debe ser distinta. Entonces, ok, voy a hablar de los temas que están hablando los demás medios, te meto este tema o te propongo estos dos temas que son diferenciales, pero además cuando hablemos de lo que están hablando todos los demás medios, perdón, te lo voy a hablar desde otro lugar, desde nuestro lugar comunitario, pero además puede haber otros enfoques, ¿no? Todos te lo hablan desde el punto de vista, qué sé yo, económico, el costo de... perdón. Todos te hablan de los remedios y la inversión en remedios y en tratamientos para curar enfermedades. Bueno, en nuestro programa, para hablar de salud pública, vamos a hablar de salud preventiva, es decir, y en una clave económica. ¿Cuánto dinero se puede ahorrar el Estado? ¿Cuánto más eficaz puede ser? Invirtiendo en salud preventiva. Y obviamente cuánta calidad de vida gana la población, porque en lugar de curarte, estamos apuntando a que no te enfermes. Bueno, entonces ahí tenés algo que puede ser un poco distinto a cómo lo están tratando en todo el resto de los medios. Algo distinto puede ser las fuentes. Fíjense que, sobre todo, insisto, en los medios, en los principales medios, no, es horrible esa expresión, en los medios más consumidos, en los medios hegemónicos, que son los que te establecen la agenda, suelen entrevistar a las mismas personas. Mismos economistas hablando de las mismas cuestiones, no solamente en el mismo multimedios, en los distintos medios hegemónicos. Son siempre las mismas voces. Entonces nosotros podemos quizás entrevistar a otras personas, voces que aporten algo distinto, que no sean escuchadas habitualmente. Podemos acudir a otras fuentes. Siempre van, los números del Banco Mundial, los números del FMI. Bueno, pero mirá, acá tenés un centro universitario que investiga la economía y mirá, tienen este informe que está buenísimo y no está en ningún lado difundido. Y así. También puede ser novedoso el estilo, ¿no? El cómo desarrollamos nuestro contenido, cómo le hablamos a la audiencia, cómo musicalizamos, cómo lo desarrollamos. El formato, claramente, aunque ahí estamos quizás un poco más estancados, los formatos, el magazine, el documental, el informe, bueno, después si nos da el tiempo vamos a ver algo de eso. Ahí lo que les diría es que no estamos obligados a que todos nuestros programas sean un magazine. No estamos obligados y obligadas a que todos nuestros programas duren 1 o 2 horas. Podemos hacer programas de media hora, podemos hacer micros de 5 o 10 minutos y que nuestra radio tenga 1 o más de esos programas de 5 minutos. No todo programa es un magazine, aunque así parezca. Lo que venimos hablando de la expresividad sonora, cómo contamos a través del sonido, también puede ser un diferencial, porque como les dije la semana pasada, no somos los únicos que estamos planteando trabajar los contenidos sonoramente, pero no son todos los que deberían. Entonces hay muchos contenidos que dependen demasiado de la palabra hablada y prácticamente no utilizan el resto de los recursos, o los ponen como si fueran subalternos. Y nosotros ya, y ustedes han escuchado ejemplos donde el entrecruzamiento, el tejido que armamos con la voz, con la música, con los efectos sonoros y con el silencio, más otros recursos que charlamos la semana pasada, el diseño que resulta de ese entretejido es nuestro mensaje. Entonces no es que un hilo es más importante que el otro, todos los hilos son importantes y el diseño resultante es el mensaje. Entonces también desde el contar a través de los recursos expresivos del medio es una forma de diferenciarse. Y claramente, lo venimos hablando y lo seguiremos charlando, el poder distribuir nuestro mensaje y repartirlo a través de distintos recursos que no son solamente la radio.
Y que no es solamente el sonido. Nosotros hablamos del ecosistema de contenidos sonoros, hablamos de la radio de aire, en línea, los podcasts, los audios sociales, para las redes. Pero en las redes hay un montón de otras cosas que no son audios sociales. Hay fotos, videos, textos, ¿no? Y nosotros al contar algo, podemos contarlo al aire, podemos contarlo entre el aire y las redes, podemos contarlo solamente a través de las redes porque no estamos al aire, igual queremos comunicarnos con nuestra audiencia y contarles cosas. Bueno, la radio mucho, mucho más allá de la radio. Ahora sí, ¿qué cazzo es producir? ¿Qué hace un productor? ¿Qué hace una productora? Bueno, miren, en general al lado productor-productora, cuando estamos hablando de este tipo de productor-productora, se le suele decir productor periodístico, productora periodística. Aunque no sea estrictamente periodístico el contenido, porque es un productor de contenido, en realidad debería ser el nombre, pero se estila a llamar productor periodístico, en radio, por ahí en televisión sí hay productores de contenido, en multimedia, en redes ni les cuento, pero en radio se habla de productor periodístico. Trabaja en un programa infantil, productor periodístico. Básicamente, quienes producimos somos las personas que pensamos cuáles podrían ser los contenidos de nuestro programa y cómo podrían ser las formas de desarrollarlo. Lo planteamos ante el equipo del programa, se decide de alguna manera, a veces decide producción, a veces decidimos en equipo, a veces decide alguien más por nosotros. Se decide... Ahí está, cerramos el boliche. Se decide qué se va a hacer finalmente en ese programa y cómo. Y una vez que se decide eso, hay que hacerlo, hay que prepararlo para el programa. Y cuando estamos en el programa hay que poner todo eso al aire, una entrevista, un informe grabado, la información que se buscó, hay que contarla al aire. Bueno, ¿y dónde está esa información? Ah, está acá en el ayuda a memoria. Ya vamos a ver qué es una ayuda a memoria. Toma, conductor, acá tenés tu ayuda a memoria. Y ahí va el conductor y cuenta una noticia al aire. No la lee, la cuenta. Todo eso hace producción. Y obviamente para producir tenés que estar informado. O sea, no hay otra. No hay otra. Porque aparte, cuando producimos no tenemos tiempo de informar. No puedo arrancar hoy a entender qué es la inflación para mañana contar un informe sobre inflación. Es imposible. Entonces, necesito estar en tema. ¿En cuáles? En todos. Nunca sabemos en qué vamos a trabajar. Y además, el entrecruzamiento es como la publicidad. Los creativos publicitarios, mientras más cosas del mundo sepan, mejor. Porque nunca sabes con qué cosa vas a cruzar una necesidad de publicitar un servicio o un producto y terminas haciendo lo que armó Claudia, con sonidos de la naturaleza y de cosas, y previo a eso, todos sonidos estresantes. Bueno, nunca sabemos cuáles van a ser los conocimientos del mundo que nos van a servir para crear un contenido. Mientras más sepamos, mejor. Nuestro trabajo es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, podemos tomar vacaciones y todo, pero es un trabajo que requiere mucha cabeza. Eso es lo divertido, además. Que todo nos sirva, a mí por lo menos me resulta muy interesante. Tenemos una naturaleza curiosa. Si no nos interesan demasiado las cosas, si nos da fiaca leer o informarnos, aunque sea por otros medios que no sean la lectura, y la producción por ahí no es exactamente para nosotros. La producción la podemos pensar organizada, el proceso de producción, lo podemos pensar organizado en 3 etapas. La preproducción, la producción propiamente dicha y la postproducción. En radio hasta hace un tiempo, en realidad lo que más había eran los 2 primeros puntos. Y la postproducción estaba reservada a aquellos programas enlatados, es decir, grabados, no en vivo, ya sea en falso vivo, es decir, está grabado, pero cuando lo grabamos hicimos de cuenta que estábamos al aire. O sea, lo pusimos rec, no paramos, a veces paramos, pero digo, seguimos de largo y tiene algunas desprolijidades, no está guionado, no paramos todo el tiempo, está hecho de largo, a veces le decís a la audiencia que está grabado y otras veces no decís nada. Obviamente no tenés interacción porque no estás en vivo, y otros no son falsos vivos, digamos, están grabados, punto, son enlatados y ya. Pero bueno, nos juntamos a grabarlo y hubo que editarlo y prepararlo. Ahí tuviste un laburo de postproducción. Pero no se estiraba antes tanto fuera de eso la postproducción, ahora sí.
Ahora recontra. La preproducción. Che, mañana en el programa ¿de qué hablamos? ¿Qué noticias podrían ser de interés para nuestra audiencia? Tal. Está, bien. ¿Cómo desarrollamos esos temas al aire? Y tal noticia la podemos contar, simplemente la desarrollamos en piso. ¿Ok? A tal otra le podemos meter un testimonio de fulano y otro testimonio de Tesano, que en una conferencia de prensa dijo algo re interesante, cortamos un testimonio de 40 segundos, genial. Ahí podemos usar el programa de edición lineal que veremos más adelante. Bien, entonces una desarrollamos en piso, la otra la desarrollamos en piso, pero la apoyamos con testimonios de personas que protagonizan esta noticia. Testimonios grabados, declaraciones a la prensa, entrevistas en otros medios, citando fuente como corresponde, por supuesto, o los producimos nosotros. Hola, ¿qué tal? Sí, fulanito, sí, miren, mañana vamos a hacer un informe sobre tal cosa. ¿Me podría mandar un audio de WhatsApp autopresentándose? Por ejemplo, hola, mi nombre es Diego Zambelli, soy el secretario de tal cosa, y bueno, mañana haremos una presentación en tal lugar, por esto y por lo otro, porque nos proponemos llegar a tal lugar y tal otra. Me manda así el audio, yo lo descargo, si tengo que emprolijarle algo lo edito, y así lo mandé al aire al día siguiente. Bueno, para otra cosa, haremos una entrevista, fenómeno, hay que conseguir esa entrevista, hay que pautar esa entrevista, y al día siguiente, entonces, cuando estemos en el programa, hay que poner todo eso al aire, hay que producir, propiamente dicho, el programa. Entonces, estamos al aire, hay que llamar al entrevistado, engancharlo, hay que llevar los testimonios, dárselos a operación en un pendrive o mandarlos por mail o de alguna manera para que los pueda disparar. Genial. La noticia que van a desarrollar en piso hay que conseguir la información y pasársela a quienes conducen, si es que no la buscan ellos o ellas. Bueno, eso también. Tomá, acá tenés, listo, pasá a piso. Y la postproducción, hoy en día, tiene mucho que ver con lo que charlamos la vez pasada. Tiene que ver con que por ahí de nuestro programa de 1 hora terminamos cortando la entrevista por un lado, el informe con testimonios por el otro, y alguna cosita más, y lo ponemos para consumo a demanda. Lo subimos para que la gente lo pueda escuchar cuando y donde quiera. Entonces lo subimos como 3 audios independientes, como radio a la carta. Y con un fragmento de la entrevista, además, hacemos un audio social para difundir este contenido por redes sociales, y dejamos el link. ¿Querés escuchar toda esta entrevista completa? Métete acá. Y para que accedan a donde está subido para radio a la carta, para consumo a demanda. Seguir el vínculo con las audiencias a través de las redes. Habíamos hablado dentro de audio social de los canales de chat de voz. Una posibilidad increíble de cultivar el vínculo con la audiencia y de que sean parte incluso de nuestra producción. Che, hoy hacemos reunión con la audiencia para producir el programa de mañana. Tenemos una audiencia producida con la audiencia, tenemos una sección producida con la audiencia. Los que se sumen. Bueno, entonces la postproducción hoy en día está mucho más presente que antes. Y en la preproducción tenemos que tener cuidados que antes no eran necesarios. Por ejemplo, en esta entrevista que les decía que luego usaremos para consumo a demanda y que haremos un audio social con un fragmento destacado y tal, si va a ser consumido asincrónicamente, es decir, si después lo voy a subir para que cada uno lo escuche cuando quiera, en cualquier momento del día, quiero decir, en cualquier día, no me sirve yo saludar al entrevistado, buenos días fulano, porque lo van a escuchar a la mañana, a la tarde, a la noche, y no me sirve que el entrevistado me salude buenos días. Entonces yo mentalizo a mis conductores, entrevistadores, che, saluden hola. Y como productor le digo al entrevistado antes de ponerlo al aire, por favor, cuando lo saluden, que lo van a decir hola, diga hola. No diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, el que corresponde. No lo diga, porfa. Bueno, gracias. Después si se le escapa, se le escapa. Pero tomo ese recaudo. ¿Por qué? Porque no quiero la marca del tiempo ahí. Si doy HTH, ¿qué es HTH? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué es HTH? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 ya. HTH. ¿Tiempo y hora? Hora, temperatura. ¿Tiempo sí. y hora? Hora, HTH. Hora, H de hora,
T de temperatura y H de De humedad. humedad. Es la hora y el clima. HTH, la Sí. seña es esta, los dos dedos en la frente como tomándome la temperatura, no estoy diciendo que soy ni más ni menos inteligente. Entonces, HTH, hora, temperatura y la humedad, ¿lo digo al comienzo de la entrevista? No. No, porque de nuevo lo estoy marcando temporalmente. Entonces tengo Claro. que tener, pero al mismo tiempo es radioservicio esto, no voy a dejar de dar HTH en mi programa en vivo. Entonces, mando HTH, luego arranca la cortina de entrevistas y ahí comienzo a presentar al entrevistado. Y HTH ha quedado afuera del momento de entrevista, entonces cuando haga el corte me queda limpito la cortina de entrevistas y toda la introducción y el desarrollo de la entrevista. Estas son cosas que pienso en preproducción. ¿Sí? Sí. Bien. Seguimos. Para pensar el proceso de producción, me parece que resulta muy ordenador que veamos cómo se produce una entrevista. Yo les voy a dejar en el campus varios artículos. Les voy a dejar roles en formato magazine para que vean la definición de productor, como hemos compartido brevemente, y de otros roles de aire y de producción. Métanse, véanlo, hay videos de Canal Encuentro, donde productores, conductores, locutores, musicalizadores, operadores dan testimonio de cómo es su trabajo. Son lindos contenidos. Y también les voy a dejar este artículo, 10 pasos para una entrevista de 10. Obviamente no es que cada vez que produzco una entrevista digo 1, tal cosa, 2, tal cosa, pero cuando empiezo, está bueno hacerlo así porque me recontraordena. Y después se ordena, se incorpora como quien aprende a manejar, que al principio es primera, aprieto el embrague, segunda, aprieto el embrague, tercera, ¡no me hables! Tercera, ¿no? Me tengo que concentrar absolutamente en eso. Y cuando uno empieza a manejar y se acostumbra, lo incorpora y después vas hablando, ni pensás conscientemente qué cambio tenés que poner. Sale. Es lo mismo con la producción. Al principio tenés que pensar muy conscientemente qué estás haciendo y después sale naturalmente. Entonces veamos estos 10 pasos para producir una entrevista, que a la vez creo que ordena también para pensar cómo se produce. Tipos de entrevista. Lo voy a hacer un poco rápido esto. Tenemos 4 tipos de entrevista. Cuando yo escucho una entrevista y lo que más hay por parte del entrevistado son respuestas donde hay información, si lo que más hay en las respuestas de los entrevistados es información, estoy ante una entrevista informativa. Y no es casual que el entrevistado me responda con información más que nada, es porque yo le hago preguntas que apuntan a obtener esa información. Típico ejemplo, en un choque, un cronista entrevista a un testigo y cuenta lo que vio. Tira la información de lo que vio, no opina, tira la información de lo que vio. Pero yo le hago preguntas. Bueno, ¿y qué viste? ¿Y cómo fue el choque? ¿Y quién pasó en rojo? ¿Y cuánto tardó la ambulancia? ¿Y hubo heridos? Mis preguntas disparan en el otro respuestas informativas. Porque yo le pregunto, che, ¿y por qué crees que acá chocan todo el tiempo? Y ahí ya voy a obtener una opinión como respuesta. No estoy estimulando para que me dé información. Estoy estimulando para que me dé opinión. En la entrevista, en la entrevista interpretativa, justamente lo que más hay, que está loco el power este. Lo que más, dale. Ahí. Lo que más hay es, en la respuesta del entrevistado, es opinión, análisis. Bueno, tampoco es casual, es porque le hago preguntas que apuntan a obtener su opinión. Bueno, ¿y usted qué piensa? ¿El ingreso de más de 2.000 millones de dólares a las reservas del Banco Central en el mes de septiembre ayudará a bajar la inflación prontamente? Bueno, no le pregunté cuántos dólares entraron al Banco Central, le pregunté, che, ¿vos qué pensás? ¿Va a ayudar a bajar la inflación? Claramente lo que me va a responder no es información, es su opinión sobre si va a ayudar o no va a ayudar a bajar la inflación. Es una entrevista interpretativa, de análisis. Estoy hablando con un especialista. En la entrevista emotiva, lo que va a haber por parte del entrevistado o entrevistada es más que nada reacciones emocionales. Típico ejemplo de programa rojo sangre. No es la pregunta que yo haría. ¿Ves? Y ahora que mataron a toda tu familia, ¿qué sentís? ¿No? En caso policial.
Y bueno, ahí va una respuesta emotiva, digamos, claramente. Entonces hay una respuesta emocional por parte del entrevistado porque mi pregunta apunta a obtener reacción emocional. Finalmente, en la entrevista de carácter o de personaje, mis preguntas van a apuntar a conocer la vida o parte de la vida personal y o profesional de mi entrevistado. Entonces en sus respuestas va a haber info sobre su vida. Entrevista informativa, entrevista interpretativa, entrevista emotiva, entrevista de carácter. Es en la respuesta del entrevistado, ¿qué hay más? Información, opinión, emoción, su vida. No hay casi entrevistas en estado puro. Suelen estar mezcladas las respuestas. Lo que pasa es que siempre hay algo que prepondera, siempre hay algo que prima. Hay 8 respuestas informativas y 2 interpretativas. Es una entrevista informativa, por más que haya 2 opiniones. Una entrevista a Messi. Le hago algunas preguntas, bueno, y el Mundial, y esto y lo otro, y terminamos hablando de su vida. Entonces, hay 2 preguntas muy específicas que son interpretativas. Todo el resto es de carácter, es de personaje. De este último que vimos, es una entrevista de carácter, por más que haya 2 opiniones, 2 análisis por parte de Messi. Ahora sí, los 10 pasos para producir una entrevista. La primera cuestión les parecerá muy pavota, pero es determinar el tema. ¿De qué corno vamos a hablar en nuestra entrevista? ¿Para qué vamos a hacer la entrevista? Hay alguien que está metiendo mucho ruido. Le pido que por favor silencie su micrófono, que no veo quién es. Por favor, si alguien me da una mano, gracias. Bien, ¿de qué vamos a hablar? De inflación. Ok, vamos a hablar de inflación, fenómeno. Pero inflación es un tema eterno, es gigante. ¿De qué vamos a hablar? Es inabarcable, no tenemos toda la semana. El segundo paso entonces es acotarlo, recortarlo. De inflación, ¿no? ¿Qué querés hablar de inflación? Bueno, quiero hablar de cómo afecta a la inflación el fortalecimiento de las reservas del Banco Central, lo que había dicho hace un momento. Bueno, ok, ahí ya está mucho más acotado, está recortado, no es la inflación. Es, che, estas reservas que están entrando al banco, ¿van a ayudar a bajarla? Bien. Ahí estaba anticipándome al tercer punto. Y estos son los 3 puntos clave que ordenan la entrevista y que ordenan cualquier producción que ustedes hagan, aunque no haya una entrevista de por medio. Y es, toda entrevista tiene un objetivo. Toda noticia tiene un objetivo. Hay algo que quiero contar, hay algo que quiero informar, hay una hipótesis que quiero confirmar o que quiero refutar. Hay algo que yo sé, pero que quiero que algún entrevistado con más autoridad que yo le diga a la audiencia. Entonces hacia ahí me dirijo, con mi entrevista o con mi producción, aunque no haya una entrevista de por medio. Tengo 1 o más objetivos. Estos 3 puntos me ordenan todo el resto de la producción. Porque entonces, cuando yo empiece a investigar, no investigo sobre inflación, investigo sobre inflación, sobre el ingreso de las reservas al Banco Central y su relación con la inflación, apuntando a demostrar mi hipótesis de partida, que es el ingreso de reservas al Banco Central va a ayudar a bajar la inflación en el corto plazo, o la contraria, si quieren. El ingreso de reservas al Banco Central no va a ayudar a bajar la inflación en el corto plazo. Tengo esa hipótesis y quiero entrevistar a alguien para que me la confirme o me la refute. Entonces investigo inflación, reservas del Banco Central, su influencia en el desarrollo o evolución de la inflación. Investigo. Investigo, y mientras investigo, necesariamente van a empezar a aparecer nombres que están vinculados al conocimiento sobre el impacto de las reservas en el Banco Central en la inflación. Entonces yo anoto esos nombres que me van surgiendo. Nombres de personas, nombres de entidades, de organismos, y voy anotándolos en orden de preferencia. Primero prefiero entrevistar a fulano, si no me da bola voy a entrevistar a Tesano, si no me da bola y así. Los ordeno en orden de preferencia, valga la redundancia. Ahora fíjense que esto pasa porque yo tengo determinado el tema, acotado, y sé hacia dónde voy. Quiero refutar o confirmar tal hipótesis. Y entonces investigo en esa dirección y me van a salir nombres que tienen que ver con esto, y no cualquier otra cosa. Lo mismo con la información. Entonces llamo o me contacto
Hola, economista monetarista fulano de tal, ¿cómo le va? Sí, mire, mi nombre es Diego, lo llamo de FM Raco, del programa que hacemos a la mañana. Nos interesaría hablar con usted para que nos dé su opinión si usted cree que fortaleciendo las reservas del Banco Central, como bueno, pasó en este mes con el llamado dólar soja, si eso va a ayudar a bajar la inflación o no. Y ahí el economista nos dice, sí, dale, te doy la entrevista, no, no te la doy. Si no nos la da, porque X, a veces nos sirve, bueno, y sobre todo cuando estamos escasos de potenciales entrevistados, y dígame, ¿hay alguien que usted nos pueda recomendar que tenga su misma mirada monetarista, nos interesa mucho lo suyo, de paso le doramos la píldora? Ah, sí, mirá, podés hablar con fulano de tal, y nos pasa un contacto. Así se arma agenda también. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nos dice que sí. Bueno, perfecto, entonces mañana lo llamo, más o menos entre las 9:30 y las 10 menos 20, para hacer una entrevista por teléfono, más o menos durará 10 minutos y va a ser sobre este tema. Dale, cómo no, cómo no. Entonces, acá, metafóricamente hablando, y insisto en esto porque les juro que en más de un examen mis estudiantes me han puesto y mandan al cadete para que el entrevistado firme el contrato de entrevista. Es una metáfora. Quiere decir que nos comprometimos entre entrevistadores y entrevistado a que vamos a hablar sobre determinado tema y no sobre las vacas voladoras, mañana y no cualquier otro día, que lo vamos a llamar más o menos en este horario y que la entrevista va a durar más o menos este tiempo. Y no en cualquier otro día, en cualquier otro horario y que va a durar 1 hora. Y hay un compromiso. Y después les voy a decir qué condiciones nos pueden poner del otro lado. Entonces, nos confirma la entrevista. Y yo sistematizo la información. Yo hice una investigación en el punto anterior, acá en el punto 4, obtuve información además de potenciales entrevistados, entonces esa información que obtuve que me sirve para la entrevista, para prepararla, la sistematizo, la ordeno para pasársela a quienes van a entrevistar si es que no soy yo mismo. ¿Cómo la sistematizo? ¿Cómo la paso? La forma más ordenada y más amable es el ayuda a memoria. Si no lo llegamos a ver hoy, les voy a subir el contenido del campus. No vamos a llegar a verlo hoy, les voy a subir el contenido del campus. Y además, como ya sé de qué vamos a hablar, a qué quiero apuntar y a quién voy a entrevistar, puedo hacer las preguntas. Entonces, si yo le pregunto A, B, C, D, y me responde A, B, C, D, va a terminar confirmando o refutando mi hipótesis. Voy a lograr el objetivo. ¿Qué preguntas le tengo que hacer a este economista para alcanzar el objetivo que me había propuesto en el punto 3? De esa gran cuestión se desprenden mis preguntas. Ahora, puede ser que cuando yo esté al aire haciendo las preguntas, mi cuestionario impreso o anotadito a mano puede estar a un costado y nunca lo miré, porque ya estoy canchero, ya me sale solo y hago las preguntas que tengo que hacer para alcanzar el objetivo. Pero no está mal tenerlas ahí a mano porque me puedo quedar en blanco mental o no no estar tan canchero, perdón, y entonces agarro las preguntas y las voy haciendo. Ahora, por favor, para hacer una entrevista, para hacer cualquier cosa en la vida, hay que escuchar. Lo que no les tiene que pasar si tienen el cuestionario en la mano es leer mecánicamente las preguntas una detrás de la otra, sin escuchar al entrevistado, porque tranquilamente les puede suceder que tal cosa y tal otra, señor entrevistado, bueno, como te dije hace un momento, resulta que ya me lo había contestado y yo nunca me di cuenta. O me puede pasar que me tire un pescado podrido por la cabeza, que me lo revolé y yo nunca me di cuenta y la audiencia dice, ¿pero este es onzo o es cómplice? ¿Cómo no dijo nada cuando le tiró tal barrabasada? Para repreguntar. Me tira una bomba increíble al aire. Yo no estoy escuchando, sigue de largo la bomba. La primicia va a ser otra persona. No por primicia, sino por la importancia del tema para mi audiencia. Si yo estoy escuchando, ¿cómo dijiste tal cosa? Entonces por ahí me termino desviando incluso de la entrevista, pero porque me acaba de tirar una bomba que supera por lejos el tema de la entrevista, y entonces hacia allí voy. Pero si no estoy escuchando, difícil. Y si no estoy informado, me van a vender todo el pescado podrido del mundo que yo no me voy a dar cuenta, pero la audiencia sí. Finalmente, para presentar al entrevistado para hacer la entrevista tenemos que presentar al entrevistado o entrevistada
y una presentación de entrevistado implica una contextualización. Porque, hola, bueno, estamos acá con el economista tal. Che, el dólar va... ¿De qué está hablando este tipo? ¿De qué va a hablar? Bueno, ustedes saben que durante el mes de septiembre, quedan aún algunos días, el Ministerio de Economía dispuso el mal llamado dólar soja, que es liquidar con un valor diferenciado de 200 pesos a ciertos sectores agroindustriales para que liquiden más producción y haya más ingreso de dólares, que están muy escasos en las arcas del Banco Central. Finalmente el objetivo se sobrecumplió, hubo más de 5.000 millones de dólares liquidados por parte de los exportadores y un fortalecimiento de las arcas del Banco Central de más de 2.000 millones de dólares. Nosotros nos preguntamos, entre otras cosas, ¿qué impacto puede tener esto en el desarrollo de la inflación, que como ustedes bien saben, viene súper alta y por ahora no hay mayores indicios de que vaya a descender, pero quizás que haya más dólares en el Banco Central justamente sea un indicio de que sí pueda empezar a bajar. Para hablar de esto y algunas cosas más, estamos en comunicación con fulano de tal, economista monetarista de la cátedra tal de la Universidad Nacional de Tucumán. Buenas tardes, fulano, ¿cómo le va? O si no, hola, fulano, porque después subo a redes la entrevista. ¿Cómo le va? Hice la presentación incluyendo el contexto de la entrevista. Bueno, esto tiene que estar preparado. Y sobre todo, hola, fulano de tal, jefe de cátedra de tal cátedra de la Universidad Nacional de Tucumán. Eso es como el cargo, ¿no? No importa si no es un cargo político. Fulano de tal, papá de X, que es el protagonista de la noticia. No importa si es un cargo propiamente dicho, es ¿por qué lo voy a entrevistar? ¿Qué pertinencia tiene este entrevistado con el tema del cual vamos a hablar? Bueno, eso se describe en la presentación de ese entrevistado o entrevistada. Si no está bien presentado, entonces por ahí no se entiende ni para qué está esa persona. Finalmente, un rato antes de la entrevista, hola, ¿qué tal? Fulano, ¿está ahí? Sí, bueno, se acuerda, ¿no? En 20 minutos lo estamos llamando. Bueno, perfecto, bueno, listo, lo llamamos. Gracias, chao. Y bueno, y después lo ponemos al aire y hacemos la entrevista. A ver, son y cuarto. Voy a parar acá para preguntarles si hay preguntas, consultas o comentarios. ¿No? No, Bueno. perdón, contesto para que no quede el silencio así tan mortal. Gracias. Bueno, entonces Muy simplemente... interesante lo que decís. Nosotras, perdón, Dale. esta semana tuvimos con mi compañera Zulma, bueno, en realidad todas las semanas tenemos entrevistas, sean telefónicas o llevamos presenciales ahí al piso. Y sí, contemplamos siempre contextualizar, digamos, el momento, el porqué del invitado, y por ahí, bueno, depende del tipo de entrevista, le damos un contexto jocoso que tuvimos, por ejemplo, para el Día del Amigo. Claro. Llevamos a una persona que es muy importante para nosotros, entonces hicimos toda una presentación, él es del signo tal, y tiene tal cosa, y vive en tal lado, y cosas así, por ejemplo, para ponerle un poco de histrionismo, y que era algo totalmente descontracturado a su presencia. Y también, bueno, hemos tenido testimonio, digamos, de algunos otros temas que son un poco más serios, entonces también las presentamos dentro del contexto de cuáles son las tareas que cumple dentro del lugar, digamos, de lo que esa persona va a hablar, o si no, tiramos una puntita y le damos el pie a la persona para que ella se presente, que le cuente a la audiencia quién es, qué tareas desempeña en tal, o qué funciones hace en el contexto, digamos, ya sea, por ejemplo, estamos tratando este mes, el mes de las juventudes, entonces hemos hablado con directoras de colegios, de las escuelas, cómo se organizan, los centros de estudiantes, por ejemplo, hemos hablado con los chicos, entonces ponemos en contexto a la audiencia de que seguimos con el mes de las juventudes, y bueno, para que nos cuente algo de cómo se desarrollan las actividades dentro de una escuela, por ejemplo, del interior. Y bueno, hablamos con la presidenta del centro de estudiantes, entonces la dejamos que ella se presente, nos cuente cómo se llama, cómo es su escuela, bien, en qué año está cursando. Carmen, permíteme que te interrumpa ahí, porque me diste pie para decir algo muy importante. Hay cosas que
estratégico. No estoy diciendo que lo hayan hecho mal, porque no conozco el contexto, Carmen. Pero hay veces donde no nos conviene bajo ningún punto de vista hacer determinadas preguntas. Típico, ¿eh? Por ejemplo, esto de presentate. O esta ocurre muchas veces. Fulano, presidente de la ONG tal cosa, o del organismo tal. Fulano, antes de meternos de lleno con el tema, cuéntenos, ¿qué hace su ONG? Listo, sonamos. Claro, sí, sí, Porque sí. empieza y no sabemos cuándo termina. Entonces nosotros estratégicamente Claro. tenemos que decir, la ONG tal que se dedica a tal cosa. Y lo dijimos en 3 palabras, porque el tiempo del entrevistado lo queremos dedicar a que nos cuente aquello de lo que sí queremos hablar. No en que explique qué es la ONG. Ese no era el tema. Si fuera, Claro, che, no, hablemos no, de no, tu no. ONG, tal. Ahora, yo antes Nosotros tengo... previamente preparamos al invitado, le mandamos, digamos, no simulacro, las preguntas que le vamos a hacer o de qué se va a tratar la entrevista específicamente. Pues si no, Bien. podemos hablar de la familia, del clima, pero en realidad, bueno, mira, te vamos a hablar por este tema, vamos a hablar de esto, pero bueno, si se presta para que haya una repregunta sobre algo que la persona comente, también, pero siempre Muchas- dentro del contexto, tipo Mirta, nosotros no traicionamos al aire. Está bien. Muchas gracias, Carmen. Una aclaración, Dale. otra aclaración más. Y sigo con otra cosita que ya tengo que cerrar porque hay una sorpresa para ustedes. El tema de mandar el cuestionario es algo que se hace muy poco, porque no queremos condicionarnos con las preguntas. Sí, en esto que llamamos contrato de entrevista, acordamos de qué vamos a hablar y hay que respetarlo, y sobre todo si el entrevistado nos dice, bueno, pero yo de tal cosa no quiero hablar. Entonces, eso hay que respetarlo. Después, me encantaría escucharlo con ustedes para verles las caras, pero si no lo logramos, les voy a mandar, les voy a subir al campus un audio donde un periodista muy conocido incumple el acuerdo de producción de no vamos a hablar de tal tema, y el entrevistado se lo hace saber al aire. Simplemente para cerrar, ya voy, Manu, les quiero mencionar, si ahora con la sorpresa después me terminan quedando 5 minutos, me gustaría repasar un par de conceptos que les van a servir para la semana que viene. Pero un par de temitas que me quedaron afuera son el ayudamemoria, que es una herramienta muy sencilla de laburo que me ayuda a recordar qué iba a contar, en qué orden lo iba a contar, y me ayuda a que salga contado y no leído. Eso tiene que ver con cómo funciona esta herramienta, que es básicamente una página de Word o una hoja escrita, no es más que eso. La grilla, que me permite estructurar el programa y qué va ocurriendo en mi programa y qué hay que poner al aire mientras tanto, y los guiones, ¿sí? Manu. Sí, pongo la cámara. Yo quería consultar en función de esto que estabas explicando, Diego, acerca de la preproducción de la entrevista y demás, y esto de las preguntas que son muy abiertas y eso, si muchas veces no está relacionado la preproducción con el tipo de preguntas que se hacen, ¿no? Que muchas veces hay una intención a la hora de pensar la entrevista que me gustaría que salga, que se escuche, pero por ahí no fue acompañado eso del trabajo pertinente que debería haberse hecho antes, y por eso las preguntas tienden a ser muy abiertas muchas veces, ¿no? Tiene esto que decís de, bueno, ¿qué hace tu fundación? ¿A qué te dedicas? Contanos un poquito el último año de tu vida, ese tipo de cosas que para mí van muy de la mano del poco conocimiento que tiene el periodista de algo concreto para enfocarse ahí. Me pasa de escucharlo mucho en notas, que a uno le da esa sensación de decir, uy, si yo estuviera ahí le estaría preguntando tal cosa, y que muchas veces no llega nunca a esa pregunta porque no está en el horizonte del periodista, básicamente en muchos casos por falta de información. Y si eso justamente no es como un mandato del entrevistador de hacer un laburo de preproducción interesante, intenso, y que vaya en función del tipo de entrevistado que vamos a tener, del tipo de entrevista que queremos y del tipo del programa que tenemos, porque si yo sé que voy a tener una entrevista de 12 minutos, de 15 minutos, que muchas veces en un magazine es un montón, digo, tengo que tratar de hacer que las preguntas que yo haga sean funcionales a ese tiempo del cual yo dispongo, ¿no? Y por otro lado, esto que ahora está muy, muy de moda, muy en boga, y está buenísimo también, más en el mundo podcast que en el mundo o en la comunicación on demand, digamos, hoy hay programas de entrevistas
que duran 4 horas, 5 horas en algunos casos, el programa de Azaro dura 5 horas a veces, y está buenísimo, pero hay como un precontrato, hay un contrato con el oyente de saber a qué se está exponiendo, saber que, bueno, si escucho este programa es porque sé que voy a estar 2 horas y media escuchando, y es más una conversación que una entrevista. Entonces, bueno, nada, eso, era simplemente esa consulta de si tiene que ver con el laburo previo o no muchas veces. Sí, es clave lo que dijiste, Manu, y tiene que ver varias cosas. Primero, creo que lo dijimos la semana pasada, y si no lo decimos ahora, es imposible que yo cuente una noticia si no la entiendo. Y no la voy a entender si no estoy informado y no la preparo. Y volvemos a lo que les decía antes. No puedo empezar a informarme hoy para contar algo mañana. Tengo que estar informado de antes porque me permite entender y hacer un seguimiento de las cosas. Las cosas no nacieron hoy, hay un proceso histórico detrás. Diego. Entonces, estar informado permanentemente me ayuda a poder hacer ese análisis histórico de lo que voy a informar, hacer esa mirada crítica sobre lo que voy a informar. Entonces, perdóname, Manu, estoy respondiendo algo. Entonces, si yo no preparo una noticia, no la puedo contar. Si no preparo una entrevista, no la puedo hacer. Y tampoco puedo filtrar, entender, repreguntar, rebatir las respuestas del entrevistado. Me dominan la entrevista a mí. Y esto tiene, lo que vos decías, que observás o que escuchás, que tiene que ver con un gran malentendido, que tiene que ver además con la pauperización de las condiciones de trabajo en los medios en general y en la radio en particular. No existe, es absolutamente imposible que un comunicador, comunicadora social sepa de todo. Es una pretensión inhumana. Para eso están las personas especializadas. Lo que pasa es que en los medios en general, en la radio en particular, han ido desapareciendo las personas especializadas porque no les quieren pagar. Entonces, lo estaba escuchando en los medios referido a las cuestiones sindicales, ¿no? Que ahora estaba muy en boga. Sí, para hablar mal del sindicalismo no tenés que aprender demasiado más que un libreto. Pero para hablar en serio del sindicalismo y de la actualidad laboral, tenés que estar especializado en eso, no puedes tocar de oído. En cualquier otra temática también, judiciales, policiales, lo que sea. Bueno, se está borroneando y desapareciendo la figura del especialista. Entonces, hay dos respuestas ahí posibles. Por un lado, sí, no me preparé. No me preparé por fiaca, porque no me lo exigen, porque la verdad es que el objetivo del programa es otro, es instalar agenda y lo demás no importa nada. O porque no tuve tiempo, porque tengo 4 laburos, ¿qué crees que haga? Si tengo 4 laburos, ¿cómo me puedo preparar para todo? Y porque además en mi equipo no tengo gente que sí sepa de esto. Bueno, lo que no nos debe pasar, porque nosotros en nuestros medios nos regimos por otras lógicas, es que nos ocurra esto. Que nos pase por arriba un entrevistado, o que no sepamos qué preguntar, o que no entendamos aquello de lo cual estamos hablando. Manuel, ahora sí, ¿qué querías decir? Sí, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces? Se quería preguntar, nosotros también tenemos entrevistados también a veces en la radio, casi siempre. Por ejemplo, si vos haces una pregunta a un entrevistado y el entrevistado te está contestando y vos sabés que te está mintiendo o está mintiendo a la audiencia, ¿qué tenés que hacer? Si podés argumentar, tenés que responder, es tu obligación como comunicador social. Por ahí capaz que se ponga un poco más tensa la entrevista, ¿o no? Y si el otro se tensa, a ver, vos tenés que ir con respeto y con argumentos y con data y con fuentes. Si no podés sostener lo que vas a decir, musarela. Pero si podés sostener lo que vas a decir, hay cosas que son incomprobables. Pero si podés sostener lo que vas a decir, aunque más no sea mirá, yo tengo mis fuentes, obviamente son reservadas, no voy a decir quiénes, pero, y esto tiene que ser cierto, no podés inventarlo, pues no es ético que lo inventes. Y sí, con respeto. Bueno, mire, discúlpeme, pero a mí me consta que tal cosa y tal otra y tal otra. Está en tu estilo evitar o no la confrontación, pero bueno, si el otro se crispa, se crispa. ¿Qué va a hacer? Eso nos llegó a pasar a nosotros ahí en la entrevista, por ahí que bueno, se hizo la pregunta y bueno, pasó eso y en medio de la entrevista llegaban los mensajes de los oyentes, ¿no? Que decía, está mintiendo, decirle que no. Volvamos a la anterior. Y si vos no te diste cuenta que está mintiendo porque no entendías de la temática, no preparaste bien la entrevista, no te informaste, que era lo que decía Manu recién. Sí.
Mirá, y toda tu audiencia se dio cuenta. Van a pensar dos cosas. O que no estás informado, lo cual es una falla, o que sos cómplice. Y por eso no repreguntaste. Las dos cosas son graves. Sí. Bien. Seguiría charlando un montón, no sé si. Pero Abrojos necesita decir algo muy importante. Ese fue el pie. Sí, lo entendimos. Pasa que el delay de Zoom a veces. Bueno, ¿qué tal? Junto con Flor, queríamos comentarles que bueno, la semana que viene teníamos pensado hacer como una especie de continuidad de estos temas que estuvimos viendo en estos encuentros, tanto con Carlos como con Diego, pero a partir de una propuesta presencial que podamos llevarla a cabo, como lo hicimos en el primer encuentro en la facultad, esta vez haciendo uso también del estudio de radio de la facultad, para poder desarrollar una actividad que vamos a invitarlas a comenzarla ahora, digamos, no ahora, pero bueno, en esta semana, como para llevar la más o menos lista en los trabajos grupales, digamos, en cada uno de los grupos, y poder ganar tiempo, digamos, no empezar de cero el lunes que viene, porque justamente somos muchas, el tiempo es limitado. Cuanto más llevemos avanzado, más fácil va a ser, vamos a poder consultar dudas o avanzar en función de algún aspecto que por ahí no lo teníamos resuelto, pero más o menos el tema está avanzado y demás, y poder hacer que las prácticas sean bueno, mucho más interesantes, mucho más enriquecedoras y más efectivas también en el momento en que pasemos al estudio. Así que bueno, le doy ahí la palabra a la Flor Beccari, que va a comentar un poquito de qué se trata lo que habíamos pensado, y estamos para salvar todas las dudas que puedan llegar a surgir. Bueno, hola, les voy a mostrar la actividad que tenemos pensada. De todas formas la vamos a subir al aula, creo que hoy o mañana será, Manu. Sí. Yo les muestro, bueno, les comparto, me pusiste para poder compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Les comparto la pantalla, así hacemos una lectura general de la consigna, ¿sí? Y de todas formas, seguramente que esta noche o mañana va a estar subida. Ahí va. ¿Se ve? Se empieza a compartir, todavía no llegó. Ah, bien. Bueno, hasta que se vea, avísenme igual cuando se vea, ¿sí? Les voy contando cuál es la idea más o menos de los grupos. Ustedes, creo que la mayoría tienen contacto entre ustedes, entonces la idea es que sean grupos, o sea, trabajar en grupos de entre 4 o 5 personas. Flor, perdóname, estás compartiendo, te falta ponerle en pantalla lo que querías mostrar, nos vemos a nosotros mismos. ¿No se ve? Ahí sí, perdón, era yo, perdón. ¿Sí? Sí se ve. Yo lo estoy viendo, ¿eh? Igual es para ver así un pantallazo general nomás. Después lo van a poder leer en detalle. Entonces, bueno, decía, la idea es que ustedes ahora mismo ya se pongan en contacto y hagan grupos de entre 4 o 5 personas, ¿sí? Con la idea de producir un segmento que dure más o menos entre 5 y 7 minutos. Puede ser con parte de un programa que ya vienen trabajando, que ya vienen haciendo, o un programa que todavía no hayan hecho y que se imaginan que podrían crear. ¿Sí? Ese es el tiempo en el que tendría que desarrollarse, entre 5 y 7 minutos. Entonces, con este segmento vamos a armar después un recorte, porque la clase que viene sí vamos a ver las redes sociales y la radio, lo que viene mencionando Diego también. Vamos a ver eso, pero antes vamos a ir ya con esto previamente trabajado y vamos a terminar de trabajar esta actividad ahí en el aula, en el estudio, y de ahí pasamos al aula ya para ver lo de las redes sociales. Entonces, con este segmento, lo que vamos a hacer después es buscar cómo distribuirlo por redes sociales. Entonces, la tarea de preproducción consiste en, definir los objetivos del segmento, definir también los contenidos del segmento. El segmento se puede componer con alguna de estas opciones,
u otra que se les ocurra a ustedes. Puede ser un editorial y conversación en mesa, entrevista y cierre de nota con una conversación en mesa, una emisión de un informe temático ya producido previamente. Puede ser conversacional en torno a alguna temática, una conversación o lectura con mensajes de oyentes. También puede ser emisión de noticias de último momento, columna temática, deportiva, cultural, económica, educativa, de tecnologías, etc. Puede ser segmento humorístico, de chismes, segmento musical con testimonios, efemérides, más comentario de mesas, ¿sí? Cualquiera de esas, o que a ustedes se les ocurra, eso como para orientar más o menos, y también teniendo en cuenta todo lo que se vio en la clase del día de hoy, que también va a estar subida, calculo, digo, que entre hoy y mañana, ¿verdad? Por cualquier cosa que necesiten consultar. Bueno, después, una de las cosas que tienen que hacer es conseguir las fuentes y los contactos si fuera necesario. Si van a preproducir información periodística, si es necesario, por ejemplo, redactar alguna noticia, tenemos que citar las fuentes, hacer una compilación, investigar, y hacer, sería como un documento con el registro de todas esas fuentes que nosotros estamos utilizando para construir nuestra noticia, por ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, si tienen un entrevistado, también todo el contacto, todo lo que ustedes vayan a usar para ese segmento tiene que estar registrado. Bueno, por ejemplo, si hacen un comentario a partir de una efeméride del 21 de septiembre, el Día del Estudiante, tienen que compilar, como les decía, toda la información que van a usar como insumo de redacción de la columna, organizar los argumentos, citar las fuentes, etc. Y si el segmento se trata de, por ejemplo, si fuese algo musical, y quieren contar novedades sobre bandas o demás, lo que tienen que hacer es siempre, como decía Diego recién, estar obviamente actualizado con todo, ¿sí? Bueno, después vamos a pasar a definir y preproducir la artística del programa. Acá se van a seleccionar, ustedes pueden ir pensando y escribiendo, y también, si tienen los archivos de audio, ir guardándolos en alguna carpeta que creen para trabajar en grupo, o ponerlos en un pendrive. Por ejemplo, los separadores del segmento, el tema musical, o los temas que van a usar, si es que van a usar efectos de sonido, ¿sí? Todo eso tienen que llevar descargados ya en un pendrive, o pueden compartirlo en alguna carpeta, o pasárnoslos a nosotros si quieren que los descarguemos. Bien. Después, armar el guión del segmento es lo que seguiría. Si se escribe en secuencia ordenada, lo que el oyente va a escuchar no es palabra por palabra, sino es más bien un guión técnico literario, donde vamos a anotar lo que se va a tratar, y por ejemplo, si viene el separador, anotamos en el tiempo, ¿qué va primero? El separador, presentación, por ejemplo, efectos, en ese orden, ¿sí? Para que cuando vayamos a grabar, entre las personas que están conduciendo, los panelistas, se guíen y puedan también pasarle a la persona que haga de producción, de producción y de operador, para saber en qué tiempo va cada cosa. Perdón, Flor, te interrumpo un momento. Para hacer esto que acaba de decir Flor, yo les voy a subir un video al campus sobre la herramienta Grilla, que justamente lo que permite es ordenar los contenidos, poner qué tiene que disparar el operador, etcétera, mientras en piso van pasando tal o cual cosa, van contando sus noticias. Buenísimo. Ahí lo van a poder imprimir y organizarse, o hacerlo también, que es como una planilla online. ¿Digo? Les voy a dejar el video que explica cómo funciona, cómo armarla, etcétera, y les voy a dejar un molde, un modelo en Word, que se van a poder descargar y lo van a poder aprovechar si quieren. Y si no, en realidad es una tabla, 2 columnas, también se la pueden hacer ustedes. Ajá, bien. Bueno, pero está bueno que tengan el organizador. Bueno, y después ya guionar el cierre del segmento, ¿sí? Que todos los segmentos que ustedes vayan a usar tengan un cierre donde se recuerde esto a la audiencia, los datos del programa, el nombre, los días de emisión, la radio por donde se transmite, las plataformas, las redes sociales, todo lo que ustedes quieran que sepa el oyente va ahí en esa última parte en el guión. ¿Sí? Y también contarle que este segmento se va a subir a alguna plataforma que ustedes eligen, que puede ser YouTube, Spotify,
SoundCloud, después, podría ser también RadioCat, o a la que ustedes quieran, ¿sí? Mencionar que se va a poder seguir escuchando el programa, pues va a ser un segmento, va a ser un fragmento de un segmento, o un segmento corto, ¿sí? Y vamos a invitar a la audiencia, a través de las redes sociales, a que nos sigan a otras plataformas de distribución que ya vamos a elegir cuáles serían, ¿sí? Y por último, tienen que dividir ustedes entre los integrantes del grupo, digamos, los roles, quiénes van a ser los conductores, si va a haber uno o más conductores, si van a haber panelistas, productores, editor, musicalizador, etcétera, todos los roles. Bien, esto va a estar subido en el aula, ustedes pueden ir dividiendo los grupos, no sé, Manu, y Diego, ¿cómo sería el tema? O sea, nos tendrían que avisar ellos acerca de los grupos, para que nos aseguremos de que todos queden con grupo también, que nadie quede solo. Sí, bueno, sería conveniente que lleguemos con los grupos definidos ya el lunes de la semana que viene. Me parece que con que nos manden un mensaje diciéndonos quiénes son todos los integrantes de su propio grupo, ya nosotros los podemos ir organizando. Bien. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, una pregunta, perdón. Sí. En la parte final que estabas diciendo, Flor, que bueno, que eso que hemos armado y que vamos a trabajar, que nos vamos a subir en alguna plataforma, todo es real, no es simulacro. Salimos así, armamos todo el contenido, el programa de 5 a 7 minutos y lo vamos a subir a alguna plataforma, ¿así es? Claro, si ustedes tienen, bueno, eso ya vamos a ver en la clase que viene, pero si ustedes tienen ya redes sociales de la radio, lo van a subir a las redes sociales y lo pueden subir a YouTube o a alguna otra plataforma. La idea es que sí, que les sirva básicamente para poder aplicarlo en la realidad. Pero si ustedes todavía no tienen redes sociales o lo mismo, o sea, lo mismo lo vamos a hacer, ¿sí? Y la idea es que lo puedan aplicar. Bueno. Otra preguntita, el formato, digamos, de lo que vamos a armar, bueno, de acuerdo a lo que elijamos, si va a ser, digamos, de espectáculo, bueno, todo eso, tenemos que armar como si algo que no existe, ¿verdad? Ya tenemos nuestro programa, pero tenemos que inventar, digamos, crear un nuevo programa que dure 5 o 7 minutos con una sección de lo que vos dijiste, con todo eso, ¿así es? Estoy medio lenta. Sí, por ejemplo, que, no sé, se me ocurre que quieran, también teniendo en cuenta cuáles son los segmentos que vienen desarrollando los programas. Si ustedes ya tienen sus programas y ya tienen definido y bien divididos los segmentos, que eso también puede ser, que elijan algún segmento que les gustaría desarrollar de los que ya vienen trabajando, ¿sí? O qué sé yo, alguna temática bien. que hayan tocado en informe y que quieran ampliar o darle otra visión. Bueno, pueden tomar eso, desarrollar el segmento de informe, supongamos con un entrevistado, ¿sí? O sea, todo real. Claro. Y también fíjense en eso, en que tenga que ver más o menos con lo que ustedes vienen trabajando, con lo que tienen ya en sus programas, y si no lo tienen, algo que les gustaría. Listo, bueno, gracias. El tema es tratar de aprovechar, digamos, los contenidos que se estuvieron viendo en las clases anteriores para incorporar algunos de esos elementos, algunas de las herramientas aprendidas, o muchas veces no son herramientas, pero son miradas, enfoques, formas de comprender los temas y demás, que ustedes lo pueden de alguna manera sumarlo o incorporarlo a un segmento, a un formato que por ahí todavía no lo estaban haciendo. Estas cosas de las que hablaban tanto Diego como Carlos a la hora de producir información o de ordenar esa información. Y por ahí ustedes, nada, tienen como algunos temas que vienen desarrollando, o inclusive algunas secciones que vienen desarrollando y que son las que a ustedes les gusta, los identifica, sienten que es lo que realmente de alguna manera tiene más que ver con lo que ustedes quieren hacer cuando piensan en hacer radio. Bueno, nada, agregarle esos elementos para tratar de cerrarlo un poquito más, de darle más forma, de que suene mejor, que quede más audible, que quede más, qué sé yo, empático al oído también, que bueno, ese tipo de cuestiones, digamos, que está muy relacionado también con los trabajos que mostraron hoy, ¿no? Que es esto de cómo incorporaron temas a una forma de hacer, digamos. No es ni más que eso. Creo que lo que sigue que tiene que ver después con cómo aprovechamos estos contenidos en las redes, ya forma parte, digamos, de la segunda parte de la actividad. Sí, ahí Claro, es como un trabajo integrador, o sea, es como
como una práctica, pero integradora, ¿sí? Y está bueno, de hecho, la idea, no sé, se me cruzó, no sé, capaz que me equivoco, pero me parece que está buena la idea de que tomen algo que ya hayan producido y que tengan, no sé, algún registro y les interese, como rehacerlo por ahí con todos estos elementos y todos los recursos que han aprendido y han adquirido durante el cursado. Se me ocurre, si quieren, está bueno también. Pero si no, de todas formas, sí es algo que se va a ver reflejado. Sí, porque está bueno eso que dice Hola. Flor, porque el desafío es poner en práctica lo que venimos trabajando acá. Entonces, está bueno que puedan destinarle menos tiempo y energía al qué, porque ya lo vienen haciendo, toman algo que produjeron antes y lo aprovechan, y que le puedan dedicar más tiempo al cómo, ¿no? ¿Cómo cuento una noticia aprovechando todo el potencial expresivo del sonido, por ejemplo? ¿No? Bueno. A ver, yo por lo que entiendo, sí, a ver si es como más o menos yo lo comprendo. Es como si nos dieran un lugarcito chiquito para hacer algo en la radio y a ver qué queremos hacer y qué nos parece más importante o más divertido, una cosa así. Como si nos dieran un espacio en una radio y bueno, yo llevo un pequeño programa de 7 minutos, porque es lo que puedo, y voy y hago lo que más o menos pienso que va a funcionar o que va a entretener o que va a servir o que va, no sé. Y claro, la idea sería que ustedes vayan y graben, o sea, si es algo que ya tienen, lo mismo, o sea, que puedan trabajar en la preproducción antes, durante estos días, en grupo, y ahí también entra en juego, bueno, todo el trabajo de grupo, además de la división en roles, todos tienen que trabajar en el guión y todos los elementos que hemos mencionado, tienen que ser algo grupal. Entonces, el día lunes ya irían directamente, van a pasar por grupos a grabar algo que, obviamente seguro que van a haber detalles o cosas que falten y que tengan que terminar de definir ahí, seguramente, no hay problema, pero la idea sería como que ya vayan con todo más o menos cocinado para ir a grabar y después pasar a las redes sociales. No es que la clase entera va a estar dedicada a la grabación, de hecho van a ir pasando por grupos mientras el resto trabaja en el aula. Bien. Otra pregunta. Con respecto al sonido, bueno, ahí decía el compañero Diego y Manu también con respecto, bueno, que podemos llevar nosotros nuestros recursos de sonido, que en realidad no los tenemos nosotros dentro de los dispositivos con los que contamos. Eso lo hace, digamos, Nahuel, que creo que ahora en este momento está presenciando la clase. Sí. Podemos prever con la persona que esté en el sonido, en el estudio darle algún material, alguien, algo, ¿no, charlar Manu? previamente, ¿cómo haríamos? Yo, perdón que me meto antes de la respuesta, les voy a subir al campus dos cosas. Un enlace al banco de efectos sonoros de la BBC, ahí pueden buscar lo que sea y lo pueden descargar, son efectos sonoros muy copados. Y también les voy a pasar el enlace a una página web desde la cual se pueden bajar temas musicales sin derechos de autor, lo que es necesario tener en cuenta para contenidos que se van a distribuir por redes, porque si no la plataforma detecta derechos de autor en tu contenido y te lo bloquea. Entonces les voy a pasar esos dos, y además sepan que YouTube es una gran fuente de efectos sonoros. Entonces, está bueno que, si no lo hicieron hasta ahora, hagan la práctica de empezar a buscar y bajar sus propios efectos sonoros y llevarlos en un pendrive o tenerlos en el mail o en algo que puedan acceder en el momento, si es que hay internet, obvio. Totalmente, sí. Bueno, también pensemos que esas son siempre alternativas. No necesariamente todos vamos a necesitar usar un efecto sonoro. Tiene que ver con el tipo de material que vamos a hacer, el tipo de sección que nosotros queremos hacer. Si yo de repente voy a hacer una columna que tiene que ver con presentar una agenda cultural destinada a la infancia, para que la gente vaya este fin de semana a ver obras de teatro, obras musicales, lo que sea destinado a la infancia en Tucumán, y voy a contar, bueno, qué hay en el Birla, qué hay en el Cabilia, qué hay en el Rosita Ávila y demás, y voy a armar una columna con eso, llevando la información bien organizada, llevando el contenido informativo bien desarrollado,
lo que yo voy a opinar sobre eso de que estoy informando, también ya pensado, y que no sea una cosa espontánea que me salga de la nada ahí y demás, bueno, yo puedo pensar que esa columna la puedo hacer con tal vez con una canción infantil de fondo, o con algo que tenga que ver, que pueda crear clima infantil de fondo, como un recurso auditivo que me sirve para darle solidez a lo que yo estoy comentando, por ejemplo. O si no, simplemente por ahí un separador ya grabado que tenga algún tipo de tópico, temática infantil, y el resto lo hago sin sonido en piso, digamos. O tal vez puedo agregar algún efecto de sonido en el medio de mi columna, ¿no? Estoy contando, no, y la obra sonaba así, y tal cosa. Y ahí mando una banda de sonido de una de las obras que estoy comentando. Bueno, eso se hace mucho y está bueno. O sea, siempre y cuando esté pensado, esté guionado, esté planificado, y no sea como empezar a tirar recursos a la marchanta. Básicamente de eso se trata. Por ahí, yo quiero hacer una columna deportiva que no necesariamente estoy necesitando muchos recursos sonoros para llevar. Lo importante es qué tengo para decir, cómo lo quiero decir y cómo lo puedo sintetizar en ese tiempo para que quede cerrado. Y eso sí me parece que es fundamental, tratar de pensar que como sea, en ese tiempo tenemos que cerrar la sección. O sea, es un fragmento que tiene que ser completo, ¿sí? Yo no puedo dejar una entrevista por la mitad, por ejemplo, y que la actividad sea, bueno, está bien, llegamos hasta acá, le hice 2 preguntas al entrevistado y ya se nos fue todo el tiempo. No, justamente, cada uno pensará qué tipo de segmento quiere hacer y con qué recursos quiere trabajar, pero eso que nos van a presentar tiene que ser algo cerrado, que tenga principio y que tenga fin, ¿sí? Entonces, si es una entrevista, bueno, que sea una entrevista lo suficientemente concreta para, no voy a hacer una entrevista de conversación en 7 minutos, claramente, ¿no? Entonces, para poder empezarla y terminarla en el momento. Si es un informe, que esté lo suficientemente desarrollado y ordenado y guionado para que en ese tiempo yo pueda presentar el informe, desarrollarlo, concluirlo e inclusive retomar algún aspecto de lo que yo comenté en una conversación en piso en relación al informe que yo acabo de dar, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y así con cualquier cosa que elijamos hacer. Pero no necesariamente, obviamente que siempre enriquece, pero no necesariamente todo lo que hagamos tenemos que pensarle que necesitamos entrevistado, efectos de sonido, banda musical. No hace falta que lo pensemos así. Pensemos más al revés. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero comunicar? ¿Cómo lo voy a hacer? Y en función de eso, ¿qué necesito concretamente? ¿Sí? Básicamente. De eso trata. Y es una actividad, digamos, para que lo disfrutemos, para que estemos ahí frente al micrófono y ver más que nada cómo es esa experiencia, cómo nos sentimos con la compañera, con el compañero. Eso es fundamental. Cuando hay buena onda, empatía, y eso se traduce al aire también, eso se transmite. Nada, una de las primeras cosas que uno escucha cuando es oyente de un programa es con qué tono me están diciendo lo que me están diciendo. Yo me puedo imaginar hasta las muecas de la boca, si se está riendo, si no se está riendo, si lo está diciendo de manera calma, si está tensa su forma de decirlo. Y eso repercute en el tipo de escucha que yo hago de eso también, ¿no? Si está siendo irónico, si no está siendo irónico. Probemos cosas así, juguemos, digamos. La idea es esa, que lo tomemos como un juego que nos permita experimentar estas cosas que estuvieron viendo tanto en los encuentros con Carlos como con Diego. No sé si quedó claro todo, algo, nada. Bueno, abordemos los niveles distintos de comprensión. Si está todo, bueno, eso. Creemos que está todo entendido, creemos. Bueno, si igual, hay dudas... lo que yo iba a decir, no sé, me parece que estaría bueno que cuando vayan armando los grupos, no, sea por mail o por WhatsApp, a Eva o a mí o a cualquiera de ustedes, pasándonos así como los grupos y nosotros podamos ver si alguien queda fuera para ubicarlo, me parece, ¿no, Manu? Sí, sí. Para que no nos pase el lunes de que haya alguien que no tuvo grupo y no sabe. Sí, sí. Perdón, ¿en cuánto Yo les tiempo, pongo mi teléfono. hasta qué día podemos, perdón, sí. Preguntaba hasta qué día podemos mandar, digamos, los grupos armados. Cuando mandemos los grupos, ¿tenemos que mandar la temática de la que vamos a hablar o eso ya lo podemos hacer directamente? No hace falta que manden el tema antes y eso. O sea, la idea es que lleguen con esa preproducción hecha el lunes, pero no hace falta que nos la manden a nosotros previamente. Pasando el limpio, entonces el lunes nos vemos en la Facultad de Filosofía y Letras.
Así es. Así es. A las 6 de la tarde, ¿así es? A las 18, sí, así es. Bien, Sí. bueno. Yo les dejo mi número. Igual después en el grupo les vamos a informar bien dónde nos encontramos, en qué habla y esas cosas, porque con eso posiblemente no nos encontremos directamente en el estudio, sino en un aula antes, justamente para que vaya pasando del aula al estudio. ¿Puedo hacer una pregunta? Grupo que, Una preguntita ¿quién armaría los grupos? Nosotras. y eso lo dejamos para que ustedes lo decidan, digamos. Por ahí, tal vez lo lógico es que trabajen con los que ya vienen trabajando, con las personas que se conocen y demás, pero tal vez si quieren mezclar y hacer algo con algún compañero con el que no hayan hecho grupo nunca o que no lo conocen haciendo radio, también está bueno, digamos. Ah, bien. Claro, en caso de que haya alguien que esté solo, sola y que no conozca, más que por la pantallita, a los compañeros, me avisa a mí o a Eva o cualquiera de nosotros, cosa que vayamos organizando, ¿sí? No quede nadie sin grupo. Y los que ya están y ya se conocen y ya más o menos deben saber cómo van a ser los grupos, cuanto antes nos digan también, obvio, mejor. Solamente eso, los grupos, y después ustedes definen y trabajan de manera interna. Perdón, Flor, ¿podrías pasar el número de celular? Ahí tuyo? acabo de mandarlo a mi número. ¿Lo lees o te lo dicto? A ver, si yo querés? tengo una pregunta, consulta para, Si sos tan para hacer. amable, me gustaría que lo pases. Bien, lo dicto, ¿sí? Sí. Es 3815 Sí. 90 Sí. 70 46. 70, 40. Sí. Gracias. De nada. No sé quién quería consultar algo. Sí, yo, a ver si me escuchan ahí. Sí. 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 Bien, entonces el lunes que viene sería presencial la clase y para ese día ya tenemos que llevar, digamos, la tarea hecha. ¿Así es? Y sí. O sea, la tarea de preproducción, porque ustedes van a grabar ahí, ¿sí? Pero toda la parte que ya va a estar subida en el aula, sí, la idea es que lo lleven lo más... Y pues se podría llevar una entrevista ya grabada, por ejemplo, para que ya esté lista. Mirá, perdón. La idea es que hagamos el programa en vivo en ese momento. O sea, si hacemos la prueba de entrevista en vivo, con la preproducción hecha, con el teléfono, sabiendo que lo vamos a llamar, y eso lo llamamos en ese momento. ¿Sí? Bien, perfecto, entonces. Lo que sí es que Listo. consideremos los tiempos, ¿sí? Los tiempos son estos entre presentación, o sea, la entrevista siempre es una opción, pero bueno, por ahí para manejarse más cómodamente con los tiempos, por ahí otros segmentos, otros formatos son más fáciles de poder planificar en ese tiempo. Pero bueno, puede ser una entrevista también, no hay problema. En la medida en que llevemos la idea de, bueno, yo tengo que hacer una pequeña introducción antes, poner al oyente en auto, en qué parte del programa estamos, qué vamos a tener ahora, a quién vamos a presentar, qué vamos a escuchar, hacer la entrevista, cerrar la entrevista, volver al piso y hacer algún tipo de cierre con eso, ya sea con la participación del resto en la mesa, o tal vez algunos participaron antes en la propia entrevista, o ya sea con la voz del locutor, digamos, pero tiene que tener un cierre, eso sí, no puede quedar la entrevista en vivo. Hago 3 preguntas y queda ahí. Bien, y la entrevista puede ser llevar a alguien para entrevistarlo en vivo, ¿podría ser también? Perdón, me meto ahí, Manu, perdón. Mirá, creo que es muy importante lo que decía Manu recién. Es muy difícil manejar los tiempos cuando son escasos, es mucho más fácil cuando tenés más tiempo. Resolver una entrevista, si tenés 5 a 7 minutos para toda la actividad, la entrevista no podría durarte más de 4 minutos en teoría. Hacer toda la movida, pero además lograr empezar y terminar la entrevista en 4 minutos es bien difícil. En todo caso, creo que esta actividad es más idónea para que lleven 1 o 2 testimonios ya grabados en lugar de toda una entrevista, un testimonio de 40 segundos, y ustedes van contando, y fulano de tal, bueno, cuando le preguntaron sobre tal cosa, opinó esto. Y 40 segundos de un audio que llevaste, pero no toda la entrevista porque se te pierde las manos, sí o sí. Además también habrá que presentarnos, ¿no?
como ustedes dicen, tiene que haber un principio, un Claro. contenido y un final, no nos va a dar, claro, todo ese montaje no va a dar. Yo, por ejemplo, ya lo estoy pensando como un segmento de humor. Me presento, hablo con mi gente y digo algo de humor y bueno, lo armo ahí que sea como que tenga un contenido también, un fundamento y bueno, y después lo cierro, porque son 7 minutos, ¿no? Claro. Y lo que No va a sí ser es muy importante es que lo que vayan a usar de recursos sonoros, sea los efectos o un separador, o lo que sea que ustedes ya tienen pensado para ahorrar tiempo y también para que se lo pueda editar ahí, es llevarlos ya descargados. Es como fundamental, además del guión. Yo me tengo que retirar. Sí, igual ya estamos, ¿no? Ya estamos, creo. Ya estamos. ¿Tienen 5 minutos y les explico lo de la grilla? Que les va a servir para la semana que viene, ¿o se tienen que ir? Miren. Grilla No en tengo 5 tiempo. minutos. Grilla en Bueno, 3 minutos. nos Ni siquiera- vemos. Miren. Chau. Miren. ¿Están viendo el Word? Sí. Bien. Ayuda a memoria. Sí. ¿Para qué sirve? Sirve para... Ay, ¿qué pasó? Sirve para ordenarme, para recordarme, para tener la data de lo que quiero contar. Si yo entro con algo redactado, si entro con un artículo que me bajé de internet, un artículo del diario o algo que anoté, que redacté con mis manitas o con mi compu, indefectiblemente voy a terminar leyendo. Y los momentos de lectura en la radio son muy puntuales, el informativo, los mensajes de los oyentes, pero después todo el resto del tiempo la audiencia siente que le hablamos, que le charlamos, que le conversamos. Y eso es porque en parte no estamos leyendo, o por lo menos no suena a que estamos leyendo. Entonces, algo muy útil que pueden aplicar la semana que viene es el ayuda a memoria. Yo les voy a hacer un ejemplo, más que explicarlo, se va a notar así. Yo voy a hacer una ayuda a memoria como si quisiera presentarme en la primera clase ante ustedes. Entonces, si bien mi nombre lo sé, lo voy a hacer bien obvio y voy a hacer así. ¿No? Ahí, espérenme que me tengo que armar el buleteado. Ahí. Cierren mic, porfa, que se filtra ruido. Y agrando la pantalla. Ahí. Muchas gracias. Diego Zambelli. 46 años, eso sí me lo tengo que anotar porque habitualmente me estoy confundiendo mi edad. Docente, ISEC, IES, Abrojos, Senderos del Sembrador, expresividad sonora, convergencia, vulnerabilidad. Bien. Lo hago bien breve. Bueno, fíjense que no redacté. Tengo palabras sueltas. Tengo o palabras sueltas que me disparan el recuerdo de lo que yo quería contar. Ah, leo esto. Sí, cierto, yo quería decir esto. O está el dato duro. Yo, por ejemplo, tengo muy mala memoria para los números y los nombres. Entonces necesito siempre tener anotadas esas cosas porque me las olvido. Entonces, yo entro con esto a la radio. Lo tengo impreso o lo tengo en la pantallita. Siempre hay que tratar de tenerlo así, no escrito a mano, porque en el momento, créanme, que no me voy a entender la letra. A mí por lo menos me pasa eso. Entonces, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, me presento, mi nombre es Diego Zambelli, tengo 46 años, soy docente y comunicador. Trabajo en instituciones educativas, en el ISEC, que es un terciario acá de la Ciudad de Buenos Aires, y en el IES, Instituto Espíritu Santo, que es un colegio del barrio de Floresta, donde coordino Radiolab, que es el espacio de radio para todo el cole. Además soy integrante de algunas organizaciones, por ejemplo Abrojos, a través de la cual estamos acá compartiendo esta formación, y Senderos del Sembrador, que es una asociación civil sin fines de lucro de la provincia de Buenos Aires, yo estoy en la ciudad, en el partido de Vicente López, es una organización que trabaja con personas con discapacidad intelectual. Tiene un centro de día y otras cuestiones. Estoy especializado en 3 aspectos, 2 de los cuales voy a compartir en esta formación con ustedes. Me especializo en contar las cosas a través del sonido, en lo que llamamos expresividad sonora. En convergencia, en cómo se transformó la radio en su encuentro con las tecnologías de la información y la comunicación.
internet, redes sociales, plataformas, dispositivos móviles, el celu, etc. Y en vulnerabilidad. También tengo bastante trabajo hecho en trabajar a través de la radio con personas en diversas situaciones de vulnerabilidad social. Discapacidad intelectual, consumo problemático de sustancias, vulnerabilidad socioeconómica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estoy muy contento de estar acá con ustedes y de compartir esta formación. Si yo me hubiera redactado algo de todo esto, lo termino leyendo. En cambio, de esta forma tengo el disparador y el dato duro de qué quería decir, y además el orden en el cual yo lo quería decir. Entonces por ahí yo me acuerdo de todos mis datos, pero sí me pierdo en el orden que había decidido que lo quería contar, porque como todo tiene un principio, un nudo y un final, yo pienso hasta el principio del final. Es clave que yo tenga esto, ténganlo en cuenta para la semana que viene. Piensen cómo van a empezar y cómo van a terminar. Eso siempre es lo más estresante y lo más difícil de resolver en el momento. No quiero decir que lo tengan recontra sabido de memoria, pero sí sepan cómo van a entrar y cómo van a salir. El orden de la información me lo recuerda también en la ayuda de memoria. Y entonces de esta forma, armando esta cosa tan sencilla, yo me garantizo que voy a poder contar y no me voy a olvidar de nada, me voy a perder sin caer en el problema de leer al aire. Hagan la prueba. Bueno, por mí, no les torturo más. Muy bueno. Muchas gracias, muy amable. Por favor. Bueno, si estamos Muchas hasta acá, le damos cierre al encuentro. ¿Hacemos Ya fotito? está. Sí, hacemos fotito, claro. Cámaras Sí. on. Che, la tenemos que hacer antes, había mucha más gente acá. Había verdad. mucha más gente. Tenemos que Es hacerla verdad. antes. Muy buena Foto. la clase, muy buena. Muchas gracias, Clau. Más la sorpresa que nos va a poner a trabajar a todo el mundo. La sorpresa en radio siempre es más trabajo. Gracias por los recurseros, nos sirven mucho. Bueno, Nancy, Bueno, Manuel, Nilda, prenden la cámara. Vamos. avisen, Vamos. avisen cuando larguen. Cuando los veamos sonreír, largamos. Whisky. Tengo una ahí. Bueno, una más. Listo. Gracias, porque se me estaba endureciendo el cachete. Se nos estaba rajando la cara de tanto estar así esperando la foto con una sonrisa. Bueno. Para el modelaje. Bueno, Muchas gente, gracias, muy linda la clase del día de hoy. Gracias, muchísimas gracias. Disfruten la semana que viene, prepárenlo y rompan todo la semana que viene. Pongan en práctica. Buenísimo. ¿Qué le van a Gracias. aportar de nuevo a la audiencia? Chao. Chau, chau. Adiós. Buena semana para todos y todas. Igualmente.